Se nos da la ecuación implícita, y se nos pide que determinemos la ecuación de la línea tangente y la línea normal a la curva en y es igual a 0. Vamos a determinar primero el punto que nos preocupa en la curva, que es el punto donde y es igual a 0. Para encontrar la coordenada x, sustituiremos 0 por y para la ecuación y resuelve x. De nuevo, si es igual a 0, entonces tenemos la ecuación x por 0, más el coseno de x por 0. Menos 4x es igual a menos 7. Simplificar x por 0 es 0. El coseno 0 es 1, dándonos 1 menos 4x igual a menos 7. A continuación, restamos 1 en ambos lados, lo que nos da negativo 4x es igual a 8 negativo. Dividir ambos lados por menos 4 y simplificando, tenemos x igual a 2. Así que cuando y es igual a 0, x es igual a 2. Y, por lo tanto, el punto en el que intentamos encontrar la ecuación, la línea tangente y la normal línea, es el punto 2,0. Y ahora, para el siguiente paso, determinará la derivada para que podamos evaluar la derivada en el punto 2,0 para determinar la pendiente de la línea tangente. Y, por lo tanto, diferenciamos ambos lados de lo implícito ecuación con respecto a x. Para diferenciar si con respecto a x, tendremos que aplicar la regla del producto cuando la primera función sea x y la segunda función es y. Aplicando la regla del producto, tenemos la primera función de x veces la derivada de la segunda función con respecto a x la derivada b, y con respecto a x es d/510. Y luego más la segunda función de, y por la derivada de la primera función con respecto a x la derivada de x con respecto a x es 1. Y luego tenemos un plus, para diferenciar el coseno si con respecto a x. Tendremos que aplicar la regla de la cadena donde la función interna u es si. Y también saber que cómo encontrar u', tendremos que aplicar esa regla de producto de nuevo donde la primera función es x y la segunda función es y. Así que la derivada del coseno u con respecto a x es el seno negativo u por u', o en nuestro caso, el seno negativo de si. Y luego los tiempos derivados de si con respecto a x, que hemos encontrado anteriormente, sabemos que es x veces d/510. Más y por 1, por aplicar la regla del producto. Y luego tenemos menos la derivada de 4x con respecto a x, que es 4, es igual a la derivada de menos 7 con respecto a x, que es 0. Y ahora, tenemos que resolver la ecuación de d/510. Para el siguiente paso, vamos a distribuir el seno negativo si para borrar los paréntesis. Así que tenemos x d/510 más y. Y luego más seno negativo si por x veces d/510. Vamos a escribir eso como menos x seno si d/510. dy dx. Y luego tenemos un seno negativo si por y, escribamos eso como menos y seno si. Y todavía tenemos menos 4 igual a 0. Y ahora, necesitamos aislar los términos d/510. En este momento, tenemos dos términos de d/510 aquí y aquí. Mantengamos estos dos términos a la izquierda, y movamos los otros tres términos a la derecha. Esto nos da x d/510. Menos x seno si d/510. Iguales a la derecha. Tienen un seno y positivo si. Menos y más 4. A continuación, factorizamos d/510 desde la izquierda, lo que nos da d/510 veces la cantidad de x menos x seno si. Es igual a la derecha. Y ahora para resolver d/510, dividimos ambos lados por x menos x seno si. Simplificando, ahora tenemos d/510 igual a la cantidad de seno si menos y más 4, todos divididos por la cantidad de x menos x seno si. Vamos a grabar esto arriba. Ahora, vamos a determinar la ecuación de la línea tangente. La pendiente de la tangente la línea es igual a d/510 en el punto 2,0.
lo que significa determinar el pendiente de la recta tangente en el punto 2,0, nosotros sustituye a 2 por x y 0 por y en la derivada. Esto nos da 0 veces el seno de 2 veces 0. Menos 0 más 4 en el numerador. Todo esto se divide por 2 menos 2 veces el seno de 2 por 0. Simplificando, en el numerador, tenemos 4, en el denominador, tenemos 2 menos 2 veces el seno 0. Ya que 0 es 0, el denominador se simplifica a 2. 4 dividido por 2 es 2. Así que ahora, conocemos la pendiente de la línea tangente es 2, y también pasa por el punto 2,0. Por lo tanto, utilizando la pendiente de 2 y el punto de 2,0, sigamos adelante y encontremos la ecuación de la línea tangente. Primero busquemos la ecuación en forma punto pendiente. Lo que nos da que y menos 0 es igual a 2 veces la cantidad x menos 2. Sigamos adelante y resolvamos para y, tenemos y igual a 2x menos 4. Esta es la ecuación de la recta tangente. Y ahora, determinemos la ecuación de la línea normal. La línea normal es perpendicular a la línea tangente en el punto de tangencia. Y recuerda, las pistas de rectas perpendiculares son recíprocos negativos. Lo que significa que si la pendiente de la línea tangente es 2 o 2 sobre 1, entonces la pendiente de la línea normal es el recíproco negativo de 2 sobre 1, que es 1 2 negativo. Y también pasa por el punto 2,0. Entonces, la ecuación de la línea normal es, y menos 0 igual a menos 1 2 veces la cantidad de x menos 2. Resolviendo para y, tenemos y es igual a 1 2x menos más 1. Y de nuevo, esta es la ecuación de la línea normal a la curva en el punto 2,0. Echemos un vistazo a esto gráficamente. La curva dada por lo implícito equation es la curva azul. Aquí vemos el punto 2,0 en la curva. La línea roja es la línea tangente a la curva en el punto 2,0. Y la ecuación es igual a 2x menos 4. La línea verde es la línea normal o la línea perpendicular a la línea tangente en el punto 2,0, y la ecuación de la línea normal es igual a 1 2x menos más 1. Espero que te haya resultado útil.